¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Y no pasó la lluvia, tenemos 12 grados de temperatura en estos momentos en Capital y ya rápidamente les decimos cómo seguirá el tiempo en las próximas horas, ¿no? Que hay advertencias para las próximas horas que las vamos a decir en ratito nada más. Para hoy, 1 de noviembre, inaugurando el mes, las temperaturas extremas, 10 la mínima, 18 la máxima. Se prevé que van a continuar algunas precipitaciones aisladas en Montevideo. Efectivamente, para mañana, jueves 2 de noviembre, la mínima será de 8 grados, la máxima de 19 y ustedes así lo ven con cielo nuboso y algo nuboso con algunas precipitaciones en la jornada. Y en ese jueves hay una advertencia de posible ciclón extratropical que la lluvia va a continuar además el viernes 3 de noviembre, las temperaturas extremas 11 la mínima, 16 la máxima para el área metropolitana. Efectivamente, ese es el panorama entonces que pinta Inumet de cara a hoy y los próximos días. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. El ex vicepresidente de la República y ex ministro de Economía, Danilo Astori, fue internado este martes en CTI de forma preventiva. Según informó su esposa, la diputada Claudia Hugo, Astori ingresó el lunes al CASMU de forma voluntaria por una insuficiencia respiratoria. Con votos del oficialismo se aprobó en comisión un proyecto de ley que habilita la prisión domiciliaria bajo ciertas circunstancias a partir de los 65 años de edad. El Frente Amplio votó en contra de la iniciativa, ya que puede beneficiar a las personas que son imputadas por violaciones graves a los derechos humanos durante la dictadura. En otro orden, les contamos que el Frente Amplio va a presentar este miércoles en el plenario de la Cámara de Senadores el pedido de interpelación para el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Esto por la investigación paralela que realizaron algunos policías para favorecer al ex senador nacionalista Gustavo Penades en el marco de su investigación. Y de alguna manera seguimos también porque vamos a abordar temas judiciales, porque hoy es un día muy relevante en una de las causas que más están siendo analizadas y están siendo tramitadas en esta jornada, porque va a declarar la ex vicecanciller. Estamos hablando de Carolina H., que va a comparecer este miércoles ante Fiscalía en el marco de la indagatoria por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet cuando estaba detenido, preso en Dubái. Efectivamente. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese asunto. Bueno, después de las 8:30, como siempre, entrevista central aquí en MBD Noticias. Varios temas: concesión de frecuencias, ley de medios, también funcionamiento de la URSEC. Son algunos de los asuntos que vamos a estar discutiendo con Pablo Siris, director por el Frente Amplio en la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación. Como decíamos, eso será pasada las 8:30 en nuestra entrevista central. Pero antes, y ahora vamos a ver las calles de Montevideo, porque con datos del Centro de Gestión de Movilidad vamos a saber por dónde circular y por dónde no. Lo pueden seguir en redes, @IMTránsito, @MBDTransporte en las redes sociales. Efectivamente, cómo cambia el panorama, Está movidita la mañana. José Enrique Rodó, entre Carlos Roxlo y Minas, estará cortado hasta las 4 de la tarde. También Boulevard Artigas, entre Ana Monterroso y Francisco Canaro, cortado desde las 9:30 de la mañana hasta la hora 15:30. Avenida 8 de Octubre, entre Estero Bellaco y Garibaldi, hasta de 10 a 16 horas va a estar interrumpida la circulación. Y Avenida General Flores, entre La Finur y Gustavo Gallinal, esto será hasta el 3 de noviembre, va a estar cortado el tránsito. Tengo dos más que informa el CGM. Canelones, entre Ejido y Aquiles Lanza, esto estará cortado desde hoy y hasta el 7 de noviembre. ¿Y quiere otra más? Bien. Lombardía, entre Dublín y Bolonia, cortado también esta intersección desde hoy y hasta el 15 de noviembre. Se fue lejos. Sí. Y no parece que estamos en primavera, ¿no? No, realmente no. No sé si estamos en otoño. A juzgar por las cámaras del CGM, sí, parece un otoño tirando invierno. Está frío, está frío. A los que nos gusta el invierno estamos de parabienes, pero claro, es todo de chapa esto. Todo de chapa. Vamos a comenzando el desarrollo informativo, algo que estábamos adelantando hace instantes nada más. El ex
vicepresidente de la República, Danilo Astori, fue internado en el CTI del CASMU este martes de forma preventiva. Según informó su esposa, la diputada Claudia Hugo, el exministro de Economía ingresó el lunes al CASMU de forma voluntaria por una insuficiencia respiratoria. Sí, allí se le realizaron diferentes estudios que diagnosticaron fractura de cadera sin desplazamiento producto de una caída anterior. En valoración complementaria se le realizó una tomografía que resultó normal. En el contexto de la internación se le practicó también una resonancia magnética que mostró un microinfarto sin traducción clínica relevante. Asamblea Uruguay, sector liderado por Astori, publicó un mensaje de apoyo al exministro luego de que se conociera su estado de salud. Desde Asamblea Uruguay estamos siguiendo la situación de salud del querido compañero Danilo Astori y acompañando de cerca la evolución de su salud, que esperemos avance favorablemente. También en ese saludo dice que agradecen el apoyo de compañeros y compañeras que están pendientes de la pronta mejoría. Y el ministro de Economía también recibió el saludo de otros dirigentes del Frente Amplio, así como de senadores de la oposición por la red social X. Bueno, vamos a seguir informando de la evolución del ex ministro de Economía. Les contamos ahora que con votos del oficialismo, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó un proyecto de ley que habilita la prisión domiciliaria bajo ciertas circunstancias desde los 65 años. Sí, la iniciativa fue presentada por la senadora nacionalista Carmen Aciaín, pero tuvo en cuenta las sugerencias realizadas por el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. En realidad yo creo que no se cumple cabalmente con la Convención Interamericana, porque la Convención Interamericana exige para todas las personas, por lo menos, si no de 60, mayores de 65 años, se les dispense un trato carcelario, un trato penal que excluya la prisión. En el proyecto originario de Cabildo nosotros excluíamos también los delitos de lesa humanidad. Vamos a ser sinceros, en el Uruguay los delitos de lesa humanidad o la tipificación de los delitos de lesa humanidad no puede referirse a hechos anteriores a la ratificación del Tratado de Roma. O sea que las personas que están privadas de libertad no pueden ser imputadas de ese tipo de delitos, ¿no? Este proyecto no contó con los votos de la oposición, que entiende que esta iniciativa busca favorecer a los detenidos en Domingo Arena, presos por delitos cometidos justamente durante la última dictadura. La senadora frente amplista Lilian Quechechian considera innecesaria una ley de este tipo porque ya existe prisión domiciliaria por razones humanitarias que rige a partir de los 70 años de edad. El proyecto de Cabildo fue un proyecto, está en las actas, no hay más que leerlo, que se hizo con el objetivo de lograr prisión domiciliaria para los detenidos en Domingo Arena. Lo dice claramente el senador Domenech en las actas, lo dicen los familiares de los detenidos en Domingo Arena, el señor Flores, la señora Balestrino, que estuvieron en la comisión, que vinieron a pedir por sus familiares y que era injusto que con esa edad estuvieran detenidos. El proyecto de Aciaín lo modifica, en algunos aspectos lo modifica para bien, pero para nosotros es primeramente no se quiso incorporar una frase que dijera que están absolutamente excluidos los detenidos por delitos de lesa humanidad. No se incorporó, por lo tanto eso queda bastante abierto. Fundamentalmente es inexplicable, no tiene ninguna fundamentación el querer bajar la edad a 65 años, porque hay que saber que el Uruguay ya tiene prisión domiciliaria y que la tiene por razones humanitarias, por razones de salud, por razones familiares a los 70 años. Pero un gobierno que realmente cree que no son vulnerables, porque en el proyecto de hoy dicen que a esa edad ya se es vulnerable. Bueno, sin embargo, hace pocos días votaron una ley de seguridad social que dice que la gente sí puede trabajar hasta los 65, sí puede además después de jubilarse seguir trabajando, es realmente muy incongruente. Bueno, vamos a cambiar de tema, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MB Noticias. La ex vicecanciller de la República, Carolina H.,
va a comparecer este miércoles ante Fiscalía en el marco de la indagatoria por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet mientras estaba detenido en Dubái. H. deberá responder en relación a su participación en el proceso, que incluye los intercambios de chats con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la reunión con el abogado Alejandro Balbi, uno de los representantes de Marcet, antes de la emisión del pasaporte. Sobre la reunión con Balbi, la ex vicecanciller aseguró que se extendió durante 3 minutos y que el abogado se limitó a preguntarle cuándo saldría la valija diplomática rumbo a Emiratos Árabes Unidos. Además, la jerarca aseguró que la entrega del pasaporte fue legal y que ella no tuvo ninguna intervención en la gestión o expedición del documento. En el día de ayer, declaró el ministro del Interior Luis Alberto Heber, en su declaración, el secretario de Estado defendió la actuación del ministerio y afirmó que el narcotraficante no fue liberado por recibir el pasaporte uruguayo. Y en otro orden, con votos del oficialismo, el Senado resolvió enviar a la Junta de Transparencia y Ética Pública las conclusiones de la comisión investigadora sobre la gestión de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior durante el gobierno del Frente Amplio. Sí, en el oficialismo entienden que hubo ilícitos, pero dicha apreciación no es compartida por el Frente Amplio, en este caso, cuya bancada no ingresó a sala. Lamentablemente el Frente Amplio no participó. Yo entiendo que quienes se vienen a defender de la acusación en lo que tiene que ver con la gestión en el Ministerio del Interior en su momento, acá no hay nada personal ni persecución política, tenían que haberse defendido en la comisión y en sala. Entendemos que esta gestión queda como que no hay nadie que la defienda. Aquí se han comprobado hechos de apariencia delictiva, con documentación, con relatos de personas involucradas en su momento, que quedan claramente constatados que hay hechos de apariencia delictiva en lo que tiene que ver con el abuso de funciones, en lo que tiene que ver con compeler, la modalidad de compeler, en lo que tiene que ver con la liberación de tickets de alimentación, sabiendo que era ilegal. Los funcionarios le dijeron que era ilegal porque era para las canastas de fin de año de la policía. Se va a elevar estos hechos a la justicia, ni que hablar, y también a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Y como decíamos antes, el Frente Amplio no participó de la comisión investigadora ni tampoco ingresó a sala cuando se trataba este tema. Sí, en una nota presentada ante la presidencia del Senado, la oposición aseguró que la actuación de la comisión ha estado signada por la acción proselitista y la intención de presionar indebidamente al sistema judicial. En tanto, el senador Charles Carrera aseguró que, a través de una carta publicada en redes sociales, que la actuación de la comisión investigadora es parte de una persecución política en su contra y de una estrategia para enchastrarlo. En la nota, el legislador agradeció el apoyo del Frente Amplio y del MPP, quienes no solo rechazaron participar de este circo político, sino que dejaron las bancas vacías por la presión ejercida por el oficialismo en la justicia. Carrera aseguró que durante la sesión le tocó volver a ser foco de los ataques de este gobierno desgastado, atormentado por inacabables casos de corrupción y que utiliza la política para atender asuntos que deberían ser resueltos por la justicia. El legislador afirmó que la comisión investigadora lo declaró culpable de antemano, pero que tiene la conciencia más tranquila de haber obrado de acuerdo a derecho y está con la fuerza para seguir militando con la misma intensidad que hasta ahora. Bueno, nos quedamos en el Parlamento porque lo decíamos también hace un ratito, el Frente Amplio va a presentar hoy la nota para, interpelar nuevamente al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, esto por la investigación paralela que montaron algunos policías para beneficiar al ex senador nacionalista Gustavo Penades. La senadora del Frente Amplio, Amanda de la Ventura, dijo que la instancia debe tener consecuencias políticas y que el ministro debe renunciar. La citación se da luego de la concurrencia del ministro del Interior en régimen de comisión general el pasado martes. En esa instancia, la oposición entendió que todos los días aparecen nuevos elementos que acumulan la preocupación sobre la gestión de la cartera. Mañana vamos a presentar, como habíamos anunciado, la nota y en realidad entendemos que ameritaba la interpelación por esto mismo. Para nosotros tiene que tener una consecuencia política y la consecuencia para nosotros es que renuncie el ministro.
En otro orden, les contamos que la Fiscalía General de la Nación inició una investigación administrativa tras la difusión de chats entre víctimas del ex senador Gustavo Penades y la fiscal Alicia Guione. Según el Código de Proceso Penal, los y las fiscales están obligados a entregar información a las víctimas sobre el curso del procedimiento de la investigación. El segundo capítulo del Código del Proceso Penal vigente reglamenta los deberes y obligaciones del Ministerio Público, es decir, la Fiscalía General de la Nación. En el artículo 48 dispone que durante todo el procedimiento es deber de los fiscales adoptar medidas a fin de proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en el proceso y evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus derechos. Esto se determinan las siguientes obligaciones por parte de las y los fiscales: entregar la información acerca del curso y del resultado del procedimiento, ordenar medidas destinadas a su protección frente a probables hostigamientos, amenazas o agresiones, e informarles sobre su derecho de indemnización. El domingo, en un informe realizado por el programa Santo y Seña, se divulgaron chats en los que se ve a la fiscal Alicia Guione comunicándose con las víctimas denunciantes del caso. Por ejemplo, le dice a una que todos tiemblan porque como parte de la investigación tienen el teléfono de Taroco, pieza clave en la investigación que se hizo a las víctimas desde el Ministerio del Interior. También le dice que no cree que únicamente esté involucrado el Partido Nacional, sino una logia. Por otra parte, se expusieron chats de Guione con Jonathan Mastropierro, otro de los denunciantes, en el que le avisa que puede tener su celular intervenido ilegalmente y le dice que en corrupción todo es posible y que esa sospecha surge del proceso de investigación. Al respecto de esto, el artículo 81 del Código del Proceso Penal determina que las víctimas tienen derecho a tomar conocimiento de la totalidad de las actuaciones cumplidas desde el inicio de la indagatoria preliminar, sin perjuicio de que se mantengan en reserva. Además, tienen derecho a intervenir en el proceso y ser oídas. Este lunes informaron desde el Ministerio Público que el fiscal de corte, Juan Gómez, dispuso el inicio de una investigación administrativa para esclarecer los hechos vinculados a presuntos mensajes de chat entre Guione y víctimas y o terceros para determinar las responsabilidades asociadas. Y seguimos el tema porque la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay expresó su total apoyo a las fiscales Alicia Guione, María José Brisco, Mariana Bentancor y Fluvia Fabreto, integrantes de la Fiscalía de Delitos Sexuales de Sexto Turno, por el trabajo realizado justamente en el caso Penades y sus derivaciones. La directiva del gremio fiscal rechaza que se señale directamente a las fiscales por eventuales filtraciones en la causa existente y llama a que si alguien tiene la información de que un fiscal está filtrando información, debería presentar la denuncia y las evidencias correspondientes. En un comunicado difundido este martes, el gremio señala que a la información contenida en las carpetas investigativas, además de fiscales y funcionarios de fiscalía, acceden también funcionarios de policía, víctimas, imputados y abogados. Además, recordamos que los fiscales son los más perjudicados por el impacto negativo que las filtraciones tienen en el desarrollo de las causas, dice el comunicado. El tema de las filtraciones de información de fiscalía llegó al Parlamento. Este miércoles el diputado nacionalista Rodrigo Goñi va a solicitar oficialmente la comparecencia del fiscal de corte Juan Gómez para analizar este tema. Y a propósito, el fiscal de corte va a comparecer el próximo 7 de noviembre en régimen de comisión general. Y vamos a otros temas. Ustedes saben que la empresa Google va a confirmar que construirá un data center en nuestro país. Sí, efectivamente. El Poder Ejecutivo mantuvo ayer una reunión con integrantes de la empresa para avanzar en la concreción y esperan colocar en marzo la piedra fundamental para dar comienzo a la construcción. Tuvimos una reunión con los representantes de Google, estuvo el ministro de Industria además y el ministro de Medio Ambiente, donde se confirmó la inversión, donde es un data center de uno de los dos que va a haber en América Latina, el otro está en Chile, y uno de los pocos que va a haber en el mundo de Google. Así que para el Uruguay es una muy buena señal, ¿no? En el sentido del avance de lo que tiene que ver del Uruguay, de la innovación, del tecnológico, de la economía digital, generar un data center de Google en Uruguay, instalarlo acá. Se presentaron ya los estudios ambientales para trabajar en ese sentido, así que bueno, esperemos capaz que en marzo estar, si todo acompaña con los permisos correspondientes, colocando la piedra inaugural de la construcción de un data center de Google. Del proyecto original, ¿cuáles fueron los cambios que la empresa estuvo evaluando y se reformuló el proyecto? ¿Por dónde pasarían? Entre otras cosas, algunos sistemas mucho más modernos de enfriamiento y algunas otras cosas más que tienen que ver con detalles que seguramente hay mucho detalle técnico que se va a evaluar en el Ministerio de Medio Ambiente.
Y vamos con otro de los temas polémicos porque sigue habiendo repercusiones con respecto a las denuncias de ingresos de designaciones directas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Ayer se conoció que el sector Vamos Salto, liderado por el exintendente Germán Coutinho, el senador colorado Germán Coutinho, de alguna manera, y sin de alguna manera, rechaza la actitud de la abogada Scanelo, que fue designada para un cargo de directora de proyectos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y se negó a renunciar, a cambiar de contrato como se sugirió, se resolvió en el Parlamento y también una exhortación del presidente de la República. En un comunicado, la agrupación política del senador Germán Coutinho cuestionó la actitud de Agustina Scanellas por permanecer en el cargo en la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, donde fue contratada en forma directa como directora de proyectos e innovación en la delegación del Uruguay. La decisión del sector colorado se respalda en la resolución de la Cámara de Representantes, donde se pidió la renuncia de todas las personas contratadas en forma directa durante la gestión de Carlos Albizu, así como en la exhortación del presidente de la República para que todos estos funcionarios dejen sus funciones al final del actual periodo de gobierno. Todos los representantes del Partido Colorado firmaron la readecuación del contrato, salvo Scanellas, quien apeló a su derecho a la permanencia en el organismo. Desde Vamos Salto rechazan la actitud asumida por la dirigente y le exigieron su renuncia a la Comisión Técnica Mixta, al tiempo que solicitan la actuación de la Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado. Por las designaciones directas en el organismo bilateral, el canciller Francisco Bustillo volverá a comparecer ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados el próximo 15 de noviembre. El diputado del Frente Amplio, Nicolás Viera, dijo que espera que el ministro llegue con respuestas concretas sobre lo que los legisladores pidieron en la interpelación. Vamos con otros temas. El sindicato del CASMU realizó un paro de 24 horas con asamblea para abordar el cierre de camas de internación en uno de los sanatorios de esa mutualista. Según jerarcas de la institución, este cierre se debe al cierre del plan invierno y que no afectará los puestos de trabajo. Nos encontramos el jueves con la información de que había áreas de sanatorio que se cerraban. Y nos sorprendió porque en ámbito bipartito la empresa no nos había manifestado esto, tenemos ámbitos bipartitos semanales y bueno, tras una negociación la empresa nos manifestó de que el cierre de estas camas se debe al término del plan invierno que va desde marzo hasta octubre y que bueno, que había adquirido más estructura para poderle hacerle frente a ese plan y que ahora que está terminando ese plan como que se repliega. Para nosotros era importante saber de que los funcionarios no médicos no iba a tener un costo en aumento del seguro de paro, ni despidos. La empresa nos aseguró que no, de que los titulares van a ser reubicados en otras áreas y que además los suplentes van a ir a convocatorias, tanto licenciados en enfermería como enfermeros. Nosotros calculamos que son alrededor de unas 70 camas porque no son el cierre de pisos completos, sino que son algunas áreas. Desconocemos cuál es la situación financiera de la empresa, si bien sabemos que en los últimos años tiene una situación financiera delicada, pero desconocemos realmente cuál es la magnitud. El gerente general del CASMU, Horacio Rodríguez, confirmó a MBD Noticias que el cierre de camas no afectará a los funcionarios y médicos titulares y afirmó que la mutualista no está pasando por ningún problema. Sin embargo, un colectivo de médicos y médicas de la institución emitió un comunicado señalando que la decisión afecta a 180 profesionales que ingresaron en el contexto de la pandemia por COVID-19. Unas 70 organizaciones nacionales y extranjeras pidieron la parada temporal de la planta de UPM ubicada en Pueblo Centenario y además la convocatoria mensual de comisiones de seguimiento de las fábricas de celulosa. El pedido se debe al derrame de soda cáustica en uno de los afluentes del Río Negro, un fenómeno que se asocia a una práctica sistemática, ya que el Estado no sanciona estas situaciones como debería. Donde se constata, están los documentos públicos, que hay una extinción total de la fauna en el arroyo, digamos, donde se derrama la soda cáustica. Es 1 millón de litros de soda cáustica, que es una sustancia que sube el pH, digamos, y mata la vida que hay en ese curso de agua. Y bueno,
el problema no es solo el derrame, que es muy grave, sino que ya se tenía conocimiento de que había problemas en el sistema de la propia empresa, de UPM, desde junio, y sin embargo la empresa no lo tomó en cuenta, y además tenía sensores que supuestamente funcionan para estar atentos si va a suceder algún tipo de accidente de este estilo, que no estaban funcionando. Cumple esta empresa, tiene 11 sanciones en el proceso de construcción, 3 en estos 4 meses, entonces justamente por eso es que nosotros planteamos que la sanción con 1000 UR, como está planteando el Ministerio de Ambiente, no es suficiente cuando la empresa gana eso en 2 horas de funcionamiento, ¿no? La carta firmada por las 70 organizaciones se dirige a la Presidencia, al Ministerio de Ambiente y a quienes integran el Parlamento. Cerca de un tercio de los colectivos firmantes son extranjeros y hay varios de Finlandia. De todos modos, el pedido de que las comisiones de seguimiento de las fábricas funcionen mensualmente no solo incluye a las plantas de UPM instaladas en Uruguay. En primer lugar, UPM 1, o sea, la otra planta, la que está en Fray Bentos, y Montes del Plata, que es de otra empresa, que es de Stora Enso y Arauco, no están funcionando sus comisiones de seguimiento, que son reglamentarias, son obligatorias desde 2017. O sea, hace 6 años que no están funcionando. O sea que la ciudadanía no tenemos ningún espacio ni siquiera para enterarnos de qué pasa allí. En el caso de UPM2 sí está funcionando, no funciona a nivel mensual, ni tampoco la ciudadanía tenemos, digamos, no es vinculante, no tenemos capacidad de decidir sobre lo que pasa ahí. Vamos a cambiar de tema una vez más. Les contamos que se cumplieron 15 años de la Ley General de Cooperativas y en esa ceremonia se entregaron los premios Miguel Cardoso. De la actividad participaron autoridades de gobierno y también de INACOP, quienes valoraron el orgullo y el compromiso del cooperativismo uruguayo, ejemplo a nivel regional y mundial. Ese reconocimiento que el sistema político permanentemente hace el esfuerzo y la pujanza del sector cooperativo y que le ha permitido multiplicar por casi 5 veces la cantidad de cooperativas en el Uruguay, que ha permitido crecer el empleo en forma sostenida y que tiene, a partir de esta ley, unas políticas públicas desarrolladas en todo el país que les permite acceder a capacitaciones, a financiamiento y que el cooperativismo siga siendo un factor de desarrollo trascendente. ¿Se tiene contabilizado cuántas familias hoy en día viven en un sistema de cooperativas? A nivel de cooperativas de vivienda estamos hablando de más de 40.000 familias, estamos hablando de más de 25.000 trabajadores directos aportando al BPS en estos tiempos. Estamos hablando de desarrollo local en todo el país, de producción agropecuaria, de algunas cooperativas que han estado en los primeros lugares de exportaciones de bienes de nuestro país. O sea, es un sistema muy pujante que ha permitido el desarrollo y la conformación de cooperativas que hoy nuclean en el total aproximadamente a 1 millón de uruguayos. O sea que 1 de cada 3 uruguayos tiene una relación con una cooperativa en carácter de socio o de trabajador, cosa que para nosotros es muy trascendente. Bien, y ahora enseguida de la pausa vamos a estar hablando de muchos temas. Muchos que tienen que ver, Josema, con la ley de medios y los cambios que quieren proponer y sobre todo lo que no se cumple. Sí, y también de voces que buscan derogar esta ley de medios. También vamos a estar hablando de la concesión de frecuencias. Usted dirá, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no se lo voy a explicar yo, lo va a explicar Pablo Siris, directivo de la URSEC. Eso será tras la pausa en nuestra entrevista central. Bueno, muy bien, seguimos con más MBD Noticias, segundo bloque. Y como habíamos anunciado, ya está con nosotros Pablo Siris, que es el director por el Frente Amplio en la URSEC. Pablo, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, un placer como siempre. El placer es nuestro que nos visite como siempre. Pablo, yo cuando arrancábamos el informativo hoy decía, vamos a hablar de varios asuntos. Concesión de frecuencias, ley de medios, también funcionamiento de la URSEC. Ese es un menú bastante variado, pero cuando hablamos de concesión de frecuencias, ¿de qué estamos hablando para que todos podamos entender justamente? Y además esto tenía un plazo, 27 de octubre, que sigue corriendo además. A ver, cuénteme. Es así. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios, la Ley 19.307, estableció un plazo previo a cada periodo electoral, plazo de 1 año previo a las elecciones nacionales, y 6 meses posterior a cada periodo de elecciones nacionales, en el que no se pueden conceder frecuencias radioeléctricas. ¿Por qué se tomó esta decisión por parte de los legisladores? Para evitar esto que había sucedido en periodos anteriores, donde los presidentes de turno le entregaban a sus amigos, a sus socios políticos, a sus correligionarios, frecuencias radioeléctricas de manera indiscriminada
y, digamos, cumpliendo una función básicamente clientelar. Entonces, la intención de la normativa, de esa prohibición, de ese periodo en el cual no se pueden conceder espectro radioeléctrico, era para evitar ese tipo de situaciones. El Poder Ejecutivo, para sorpresa nuestra, a fines... Perdón, Pablo, hablando en plata, ¿le daban radios a conocidos, gente que los apoyaran y demás? Bueno, así fue en el periodo del primer gobierno de Sanguinetti y en el gobierno de Lacalle Padre. Se tomó la decisión de conceder FMs de manera indiscriminada en todo el país y canales de televisión, de manera tal que cuando se premiaba, por llamarlo de alguna manera, o bien el respaldo de la lista tal, del partido tal, o bien a algún candidato que no hubiera salido electo y que se considerara importante que mantuviera influencia en la localidad. Bien, y se hizo de manera escandalosa. Ajá. O sea, el último día de la gestión de gobierno se entregaron decenas de emisoras. Si eras amigo de o apoyaste a, te ibas con una radio. Exactamente, una radio en el bolsillo. Y si eras un intendente que había resultado perdedor, un candidato a intendente que había resultado perdedor, capaz que hasta dos. Sí, para que no se quedara recortado. A mí que me encanta la radio, nunca. Sí. Bueno, en fin. Te equivocaste en a quien apoyar. Le pifié. Pero bueno, para evitar ese tipo de situaciones, se estableció ese plazo en el que no está permitido conceder frecuencias radioeléctricas. Para nuestra sorpresa, el Poder Ejecutivo, el 29 de septiembre pasado, hace un llamado muy particular a un llamado a interesados para explotar frecuencias radioeléctricas en las localidades de Salto, Quebracho y Mariscala. Las dos primeras en el departamento de Salto y Mariscala en el departamento de La Valleja. Sí. Bastante particular porque son tres localidades que, por supuesto, donde hay interesados en operar esos servicios, pero también hay en otras localidades, digo, por mencionar algunas que me ven a la memoria: Paysandú, Guichón, Tarariras, Nueva Helvecia, en Nueva Palmira, en fin, algunas que recuerdo en este momento, pero hay en todo el país. Es llamativo que en esos tres lugares, sin explicar por qué sí y por qué se excluyeron otros, se hace un llamado. ¿No hubo un argumento claro allí en el directorio? Absolutamente ninguno, ni en el directorio ni en el decreto. ¿Y por qué surge esto? Bueno, uno supone que hay algún tipo de compromiso político que se estableció por parte de quienes hoy están en campaña electoral ya abierta para entregar frecuencias en esas localidades y no en otras, con esas características y no otras. Pero además, en violación abierta a los periodos que están establecidos por la normativa, porque la URSEC rápidamente, ya el 12 de octubre, aprobó el llamado para hacer el pliego del llamado, se lo remitió al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo el 20, si no me equivoco, 24 de octubre estableció, digamos, inició el proceso del llamado. Le dio para adelante, de alguna manera. Absolutamente. Ahora, venció el 27 y esto se extendió hasta el 13 de noviembre. Hasta el 13 de noviembre hay plazo para presentar los interesados para brindar este servicio y nosotros entendemos que todo el proceso es irregular, que lo que se busca es condicionar a la próxima administración, que con lo que se va a encontrar es con una situación en la cual se le ponen los hechos por delante y no le va a quedar más remedio que suscribir la asignación de las frecuencias que en los hechos ya habrá sido adjudicado a algún particular. ¿Usted votó en contra de esta situación en el directorio? ¿Qué dicen sus compañeros de banco? No ha habido demasiados planteos. No. El planteo es básicamente que esto es legítimo porque hasta tanto el Poder Ejecutivo no firme la asignación de la frecuencia, el proceso puede continuar normalmente. Yo entiendo que esto es una barbaridad. Entre otras cosas porque incluso si yo fuera el particular interesado en brindar tal o cual servicio, bueno, a partir de que gané el llamado, compró equipos, instaló antenas, contrató personal, vendo publicidad, etcétera, y lógicamente voy a salir claramente perjudicado de esta situación. Ni que hablar de las localidades. Fíjate que en la ciudad de Salto particularmente ha habido un planteo muy enfático de Andebu y de otros radiooperadores y radiodifusores señalando la situación problemática que hay en el departamento porque no hay prácticamente publicidad por la situación muy particular que se está viendo en la frontera. En esa misma ciudad hubo planteos muy encendidos cuando se otorgaron emisoras comunitarias porque decían que el mercado de la radiodifusión estaba saturado. Entonces, ¿por qué se está concediendo una nueva frecuencia de radio allí?
Es bastante absurdo. No ha habido ni estudios de mercado, ni estudios de requerimientos por parte de la población, ni análisis sobre el número de voces presentes en el departamento. Nada, entonces no parece tener... Lo veremos con el tiempo. Ahora, a propósito de llamados, ¿el actual gobierno no había criticado una licitación del gobierno pasado vinculada a la televisión? Sí, efectivamente. ¿Cambió el discurso ahora? No solamente eso, sino que el Poder Ejecutivo, cuando una de las primeras decisiones que tomó fue dejar sin efecto un llamado que se había hecho en el periodo anterior para la asignación de 3 canales de televisión, 3 señales de televisión para ser emitidas por cables. El Poder Ejecutivo entrante, el Poder Ejecutivo del presidente Luis Lacalle Pou, definió dejar sin efecto esa concesión por la cual 3 frecuencias de televisión iban a ser distribuidas por los canales de cable de todo el país, digamos, incorporando un número de voces importante y que hubiera sido seguramente significativo. Allí no había ninguna dificultad porque no son frecuencias radioeléctricas. Claro. Era la creación de contenidos, digamos, y no había limitación sobre eso, como no hay limitación, por ejemplo, para otorgar cables en este periodo. O sea, hubo un cambio de discurso, de alguna manera. Bueno, yo creo que sí, sin duda lo hay, pero no es la primera vez. Este gobierno empezó diciendo que la inversión en fibra óptica era escandalosa y no tenía ningún sentido y que el cobre rendía muchos años más, y a los meses, no años, se señalaba que la principal gestión de la empresa de telecomunicaciones iba a ser la sustitución de cobre por fibra, mientras se decía que el 5G no tenía sentido, luego se presenta como un gran aporte a la sociedad en la implementación del 5G, mientras se cuestionaban las inversiones que se hacían en radiobases 4G en el periodo anterior, luego este mismo gobierno se sacaba foto al lado de cada radiobase 4G que inauguraba. Ha sido un Poder Ejecutivo que ha tenido, un Poder Ejecutivo y sus representantes en las empresas vinculadas al sector de las telecomunicaciones ha tenido dificultades. El fútbol es muy dinámico, dicen. Capaz que ese rubro también. ¿Qué rol juega la ley de medios en todo esto? Hablando de la concesión de frecuencias y demás. Y aprovecho para preguntarle, ¿hay voces que buscan derogarla de alguna manera esta ley? Sí. El Poder Ejecutivo, particularmente el ministro Paganini, el anterior director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, y el propio presidente de la República han cuestionado fuertemente a la ley, incluso han llegado no solo a plantear modificarla, sino a plantear en un artículo de la rendición de cuentas directamente eliminarla de un plumazo y dejar vigentes los decretos de la dictadura que regulaban la forma en la que funcionaba el sistema de servicios de comunicación audiovisual. Sería volver a un periodo en el que campeaba la discrecionalidad, no solo en esto que te señalaba previamente, sino en relación a los deberes y derechos que tienen tanto los operadores como los usuarios de los servicios de comunicación audiovisual, y entiendo yo que sería un retroceso enorme. Ha habido dificultades dentro de la propia coalición para llegar a esta situación, y espero realmente que no se dé, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual consagra derechos de las audiencias, consagra derechos de los trabajadores de los medios de comunicación, consagra límites a la concentración de medios, a esta situación que se dio durante tantos años en nuestro país de que 3 o 4 familias eran dueñas de todos los servicios de comunicación audiovisual. En fin, sería un retroceso importante que creo que es importante que la sociedad sea capaz de reclamar que siga vigente. Ahora, justamente usted mencionaba concentración de medios. Hoy hay grupos de poder en nuestro país. ¿Cómo se cumple la ley con esa concentración de medios, no? Me refiero a que hay grupos que tienen varias radios, algún canal. No se cumple. No se cumple. Así de sencillo. Yo he planteado una y otra vez en el directorio de la URSEC incluso un protocolo para desarrollar el trabajo de investigación, análisis sobre el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en lo que refiere a los límites a la concentración de medios. Una y otra vez se han rechazado todos los planteos que hemos hecho, incluyendo algunos
muy elementales, muy sencillos, como decirle a una empresa, a una empresa de la que presupone que pudiera tener en concentración de medios cosas como, bueno, deme su nómina de directivos, ¿no? ¿A quiénes le paga sueldo usted? Claro. Y si nos encontramos con alguien que se repite en un par de medios, pues bueno, capaz que tenemos que considerar que sí hay una situación de concentración. Cuando digo un par, no me refiero a dos, me refiero a varios, muchos, como tenemos en algunos casos. Hay familias que siguen siendo sinónimo en nuestro país de concentración de medios de comunicación. Y bueno, debe ser limitado porque eso no habla solamente de la posibilidad de que los medios tengan visiones distintas. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿cómo influye que haya concentración de medios, ¿no? Como que, por ejemplo, una familia o que un grupo económico tenga varios medios y pueda, no sé, marcar una línea editorial sobre un tema particular. ¿Esa es la afectación que tiene para la sociedad? Absolutamente. Si nosotros podemos ver en nuestra sociedad cómo un tema tapa otro, ninguno se investiga, ninguno se profundiza. Para quienes tenemos el orgullo y el placer de dedicar nuestra vida a la comunicación, es dramático cómo los medios de comunicación van imponiendo un discurso en la agenda que una vez tras otra va dejando la investigación, la profundidad, el análisis por fuera, se banalizan los contenidos, se explota de manera escandalosa a los trabajadores, particularmente en el interior del país, donde llega a situaciones dramáticas, donde ni siquiera el salario mínimo cobran los periodistas. En fin, son situaciones que perjudican a toda la sociedad, porque cuando una sociedad tiene escasa información, tiene dificultades muy importantes para poder desarrollar su propia opinión, para poder tomar decisiones de manera informada. Está muy bien. Nos quedan pocos minutos, Siris, pero ahí informamos hace un tiempo atrás a propósito de un beneficio que dio el gobierno para los canales privados, en este caso 4, 10 y 12, donde se les otorgaba una buena cantidad de dinero. ¿A qué se debía eso? ¿Lo puede explicar? Sí, hace un tiempo atrás la Dirección Nacional de Telecomunicaciones realizó un llamado para canales de televisión comerciales para promover la producción nacional y otorgar un fondo de 80 millones de pesos no reembolsables. Dinatel con el apoyo del Ministerio de Industria. Exactamente. 80 millones de pesos son 2,5 millones, poco más, poco menos de dólares, a la tasa que estaba en ese momento de cerca de 37 pesos. Y bueno, para sorpresa de todos, nos enteramos a través de 2 sentencias del Tribunal de Cuentas que esos 80 millones de pesos fueron otorgados íntegramente a los canales 4, 10 y 12 para financiar no producciones nacionales, sino formatos internacionales. En este caso nos referimos a La Voz en Canal 10, La Máscara en Canal 4, y Bake Off La Máscara en Canal 12 y Bake Off en Canal 4, y algún otro programa también de formato internacional. Ahora Caigo creo que era. Exactamente. Y son 80 millones de pesos. Ahora Caigo dijeron unos cuantos después. 80 millones de pesos que se les exoneró, que se los regaló a los canales de televisión para pagar los royalties correspondientes a esas producciones. ¿Y cuál es el criterio para que eso se haga? Lo ignoro. Tanto lo ignoro. Eso es lo que observa el Tribunal de Cuentas, de hecho, que dice, esto no es una producción nacional, es una producción internacional, y se cambiaron las bases de este llamado para permitir financiar estas producciones que no tienen nada que ver ni con la cultura nacional, ni con la producción nacional, ni etc. Pero esos 80 millones de pesos acompañan a otros decretos, a otras resoluciones adoptadas por el Poder Ejecutivo, como la exoneración por el pago de espectro radioeléctrico que establecía la propia ley de medios, o como la exoneración por el pago de abonados que deberían hacer los canales de cable. Con lo cual podemos concluir que en lo que va de este gobierno se ha beneficiado a los canales 4, 10 y 12 y a sus empresas subsidiarias de televisión para abonados en el entorno de 19 millones de dólares hasta estos últimos 2 decretos,
descontando estos decretos que establecen el no cumplimiento del artículo 187 y 188 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más este llamado que te señalaba, podemos llegar con toda tranquilidad a $300.000 sin contar publicidad. Y ahí es un dato muy importante porque el tema de la publicidad, que además está siendo bastante poco transparente, las solicitudes de acceso a la información pública en ese sentido demoran mucho tiempo en contestarse o se declaran algunas cifras en reserva, etcétera, nos hacen suponer que esa cifra puede incluso multiplicarse. Pablo Siris, director de la URSEC por el Frente Amplio, la verdad me respondió un montón de cosas, pero me deja un montón de dudas más, así que la seguiremos. Algunas preocupaciones, imagino. Sí, la verdad que sí, pero bueno, la seguiremos en otro momento. Muy amable y muchas gracias. Un placer, como siempre. Y ahora nos vamos directamente a Exteriores para tomar contacto con nuestro compañero Eduardo Delgado, donde surge la información. Delgado, adelante, ¿cómo estás, Eduardo? Muy buenos días, Pilar. Sí, así es. Estoy en la Alianza de Bomberos, que hace tiempo atrás presentó una serie de reclamos ante la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, por justamente situaciones laborales que se dan en este ámbito. Y hubo avances en ese sentido, y por eso estoy con la presidenta de la Alianza de Bomberos, con Lina Álvarez. Lina, para saber justamente cuáles han sido estos acuerdos que han logrado con el Ministerio del Interior en cuanto a las tareas que realizan los bomberos. Bueno, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por venir. Bueno, hemos tenido un avance bastante importante, sobre todo el acuerdo que llegamos ahora, que lo firmamos el día 25 de octubre, fue por la recarga horaria, que era uno de los puntos de nuestra queja ante la OIT. El Estado uruguayo, a través del Ministerio del Interior, nos solicitó una prórroga, por la cual nosotros les dijimos que no teníamos problema en otorgar la misma, pero con un acuerdo de los puntos que nosotros entendemos que deberían ser solucionados de forma inmediata. Uno de ellos es la recarga horaria, poder llegar a las 24 horas de trabajo por 72 horas francas de todo el personal. Si bien nosotros entendimos que no es suficiente el personal que cuenta hoy la Dirección Nacional de Bomberos para otorgarle ese régimen a los 75 destacamentos de todo el país, y se va a hacer en forma progresiva con compromiso del Ministerio de darnos esas vacantes que nos faltan. Al momento van a ser los destacamentos de las ciudades capitales que van a entrar en ese régimen, que son destacamentos de categoría 1, y nosotros hicimos el estudio también con otras categoría de destacamentos, que la más baja sería categoría 3, en la cual están ingresando muy pocos funcionarios por guardia, y nosotros vamos a seguir trabajando para que la dotación mínima, que son 5 funcionarios por guardia, por día, puedan ser completadas. Y Lina, otro de los temas que queda pendiente, pero también hubo un avance, es una comisión bipartita. Entre los temas, por ejemplo, está el tema del retiro de los bomberos, ¿no? ¿A qué edad actualmente se retiran y cuál es el planteo que ustedes hacen ante, los problemas físicos, por ejemplo, que puede generar el esfuerzo de esta tarea? El acuerdo bipartito es para poder establecer una comisión de salud laboral, para poder monitorear el estado de salud de todos los funcionarios, ya sea en actividad y después que se retiran. Y lo que tiene que ver con la caja provisional es poder bajar a la edad que hoy nos jubilamos con el promedio de toda la Policía Nacional. Pero nosotros, como hemos realizado el estudio, estamos basados en estudios científicos y demás, documentos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, donde establece que el bombero después de los 40 años comienza a bajar su rendimiento debido a la exposición de la función misma, y es la única profesión que a nivel mundial cumple con todos los factores de riesgo. Es por esto que nosotros vamos a intentar bajar la edad mínima para jubilarnos con 25 años de servicio mínimo, ¿no? Y por último, consultarte por la situación de los destacamentos, de las instalaciones de bomberos. Desde hace años ha habido quejas de parte justamente de los funcionarios, a veces de situaciones muy precarias. ¿Cómo es actualmente? Actualmente nosotros tenemos en todo el país coordinadores departamentales y delegados que nos hacen llegar las inquietudes de cómo está la parte edilicia de cada subunidad, y bueno, nosotros hemos realizado las denuncias pertinentes al Ministerio correspondiente, los cuales realizan una inspección y después se intima a que se pueda realizar las reparaciones correspondientes, por la cual hemos podido comprobar que sí, que se están realizando las reparaciones y está mejorando bastante la situación de los funcionarios en lo que tiene que ver con la parte edilicia, ¿no? Lina Álvarez, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes.
Pilar, José, más volvemos con ustedes. Como les decíamos, bueno, avances en los planteos que hizo la Alianza de Bomberos ante el Ministerio del Interior en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo. Bien, muchísimas gracias, Eduardo, por esta información. Nos vemos entonces en la actualización informativa. Claro que sí, porque nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. 13:30, Rosina Mallarini, y 19 con nuestros compañeros en la noche. Nosotros volvemos con el gusto de siempre, mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Chau, chau, que pasen bien.